con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Yo siempre he dicho, hermanos, aún por la radio, por la televisión, por decir así, siempre me gusta enfatizar y decir, hermanos, hogares felices, iglesia feliz. Hogares unidos, iglesia unida. Hogares de oración, iglesia de oración. Hermanos, los hogares somos la iglesia. Hermanos, si usted en su casa hay unidad familiar, hermano, será un hogar bendecido. Si en la iglesia, hermanos, hay unidad, hermanos, a nivel iglesia, sea una iglesia bendecida. Pero, hermanos, ¿cómo es difícil estar unidos? Porque somos diferentes mentes, diferentes pensamientos, pero, hermanos, Dios, el propósito de Dios, hermanos, es que todos seamos de una misma mente y un mismo parecer. Que tengamos todos, hermanos, un mismo propósito. Y el propósito de Dios, hermanos, es que hagamos su voluntad. Ahorita el canto que cantábamos, tu gloria, dice el canto, tu gloria está aquí. ¿Qué es la gloria de Dios, hermanos? Es la misma presencia de Dios. Así es que, hermanos, esta mañana quisiera leer ahí en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, algo interesante, gloria a Dios. Tenemos, hermanos, un Dios maravilloso, que Él nos ama, hermanos, y Él no quiere que nadie se pierda. La iglesia de Corinto, hermanos, era una iglesia muy grande. En la iglesia de Corinto, hermanos, esta iglesia, hermano, tenía los 5 ministerios en función. Había apóstoles, había profetas, había evangelistas, había doctores y había pastores y maestros. Una iglesia, hermanos, próspera, comenzó muy próspera, pero a través del tiempo, hermanos, esta iglesia se empezó a dividir, hermanos. Se empezó a dividir, hermanos, y cuando hay división hay debilidad. Hermano, y Dios quiere una iglesia, hermanos, unida, una iglesia bendecida. Dice el verso número 10 del capítulo 1 de 1 Corintios. El apóstol Pablo, hermanos, bueno, vamos a leer. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Esto es para que se pongan de acuerdo. Y que no haya entre vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en el mismo parecer. Fíjense, hermano, lo que Dios quiere para su iglesia. Que seamos, hermanos, que no haya disensiones, sino que seamos perfectamente unidos. En la misma mente y en el mismo parecer. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias una vez más porque está con nosotros, mi Dios. Bendice este pueblo amado. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Nos ponemos en tu mano esta mañana. Pido guianza, dirección. Que tú seas quien me dé libertad para hablar tu palabra y tu Espíritu Santo me unja, Señor. Y que prepares cada corazón para que tome beneficio esta palabra esta mañana, mi Dios. Todo te pido en Cristo Cristo, a ti la honra y gloria para siempre. Amén. Thank you, Jesus. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, la iglesia de Corinto, como decía, era una iglesia grande, hermanos. Una iglesia que había crecido. El apóstol Pablo, hermanos, llegó a Corinto, hermanos, y ahí empezó a predicar la palabra de Jesucristo, hermanos, por el espacio de 1 año y medio, hermanos. 1 año y medio, hermanos, gente se convirtió al Señor. Y la iglesia siguió, hermanos, creciendo y creciendo y creciendo. Pero, hermanos, ahí en esa ciudad, hermanos, de Corinto, era una ciudad, hermanos, griega. Hermanos, ahí había un templo de una diosa llamada Afrodita, hermanos. Ese templo de la diosa Afrodita, hermanos, y esta iglesia también era una iglesia así como la iglesia universal, más bien la iglesia popular. Tenía mucha gente este templo de la diosa Afrodita. Pero, hermanos, dice la historia que en este templo, hermanos, dice que las sacerdotisas, hermanos, este templo, dice que tenía como 1000 sacerdotisas, este templo de esta diosa pagana. Dice la historia que estas sacerdotisas, hermanos, en el día oficiaban en el templo y por las noches andaban por las noches, hermanos, buscando clientes. Hermano, era un desastre. Y también la historia, hermanos, que esta iglesia, hermanos, se conocía esta iglesia de
de la diosa Afrodita, hermanos, porque, hermanos, la maldad, hermanos, de la inmoralidad, hermanos, era la que prevalecía, hermanos, en este tiempo de esta mujer. Pero, hermanos, ahí en esa ciudad de Corinto, hermanos, aunque era una ciudad tenía mala fama de prostitución, no había moral, hermanos, ahí llega el apóstol Pablo, hermanos, y se pone a predicar por un espacio de 18 meses, año y medio, levanta un grupo de hermanos, y luego ahí ya empezaron a apoyar los hermanos Bernabé y Pedro, hermanos, y esta iglesia creció y creció y creció. Pero, hermanos, cuando esta iglesia creció, hermanos, ya empezó a haber disensiones, hermanos amados. Así como muchas iglesias, hermanos, crecen, hermanos, un tiempo hay unidad, crecen, pero al tiempo, hermanos, no falta que llegue ahí un pensamiento en contra de la iglesia, del pastor, hermanos, del enseñador, hermanos, y eso, hermanos, empieza la separación, hermanos, y la iglesia ahí, hermanos, pierde la bendición. Y por eso Pablo decía, les ruego, hermanos, por el nombre de Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que seas perfectamente unidos, una misma mente y un mismo parecer. Hermano, la unidad, hermanos, es importante aún comenzando con la familia. Si en la familia no hay unidad, hermanos, es un desastre. Cuando en la familia, hermanos, los hijos y las hijas no obedecen a papá, hermano, es un desastre. Hermano, Dios estableció un gobierno espiritual. Hermanos, Dios puso en las congregaciones pastores, hermanos. El gobierno tiene también sus jerarquías, hermanos. Dios puso el gobierno espiritual y también hay un gobierno literal. Hermano, ¿por qué, hermanos, hay tanta disensión, hermanos? Porque el pueblo no tiene el mismo propósito, hermanos. Ahorita estamos en tiempo de campaña. Y no soy político, hermanos. Pero mucha gente se inclina al señor Trump, otra gente al señor Biden, hermanos. Hermano, y usted y yo debemos estar conscientes, hermano, viendo y oyendo la propuesta de cada uno de ellos, hermanos. Uno de ellos propone, hermanos, ¿está de acuerdo con el aborto, hermanos? Con la homosexualidad. Hermanos, y es lo que el mundo, hermanos, apoya, hermanos. El otro está en contra del aborto, en contra de la homosexualidad, hermanos. Hermano, y no hay que ir no solamente por cómo hablan, sino hay que oír la posición de cada uno, hermanos. Ya me salí un poquito del tema, pero bueno, eso también es importante. Pero tenemos que votar también. Los que podemos votar hay que votar. Ahora, vamos al punto, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, dice que estaba en Éfeso. Y allá en Éfeso, hermano, llegó la noticia con una familia de un Chloe, hermanos. Chloe dice que le dijo, oye, Pablo, fíjate que allá en Corinto está la cosa terrible, hermana. Hay disensión, hay pecado, hay incesto en la iglesia de Corinto. Hermano, y como era una ciudad pagana y no tenía moral, hermanos, el mismo pueblo de Dios participaba en las actividades ilícitas que Dios estableció. Hermano, y Pablo envía esta carta, hermanos, exhortando, hermanos, a que estuviera la iglesia perfectamente unida, en una misma mente y un mismo parecer. Hermanos, hay un dicho mexicano y es una grande verdad, que la unión hace la fuerza. Hermano, cuando hay unión, hay avance, hay prosperidad, hay riqueza. Cuando hay unidad. Pero cuando no hay unidad, hermanos, hay desorden, hay fracaso, hay miseria, hay pobreza. Entonces, aquí Pablo, como digo, menciona y dice el verso número 11. Gloria a Dios. Dice, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Hermano, Pablo estaba en Éfeso. Allá le llegó, hermanos, a Pablo la noticia que en la iglesia de Corinto había contiendas, hermanos. Que ya no era la iglesia que él había establecido cuando él comenzó la iglesia. Una iglesia, hermanos, creció y creció porque hay unidad. Pero Pablo, como era misionero, se iba a otra obra, hermanos. Y allí, en ese tiempo, hermanos, había todavía judaizantes, hermanos. Había todavía judíos que pensaban que la salvación era solamente para los judíos. Que los gentiles no eran salvos. Que tenían que circuncidarse, guardar la ley.
Empezó, hermano, a entrar esas enseñanzas, hermanos, que la iglesia, hermanos, como que se empezó a dividir. Hermanos, y por eso Pablo exhorta a la unidad de la iglesia. Con mucha razón dijo el salmista David en el Salmo 133, que dice, verso número 1, Salmo 133, 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermano, cuando hay unidad, hermanos, hay delicia. Gloria a Dios. Y luego dice el verso número 3, me parece, dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Hermanos, cuando hay unidad, cuando hay armonía, hermanos, ahí está la bendición de la vida eterna, hermanos. Y comenzando con las familias, con los hogares, hermanos. Cuando en un hogar no hay unidad, hermanos, hay pleitos, hay celos, contiendas, disensiones, hermanos. Y es una vida, hermano, terrible. Pero qué hermoso cuando en la familia hay unidad. Que todos, hermanos, como leía al principio, Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos, lo hagamos de ánimo como al Señor, hermanos. Hermano, qué bendición, gloria a Dios, aleluya. Y por eso Pablo exhortaba, hermanos, que los hermanos de Corinto se están unidos, hermanos. En la unidad, hermanos, hay prosperidad, hay bendición, hay avance, gloria a Dios. Allá en el capítulo 11 del libro de Génesis, cuando sabemos todos de la Torre de Babel, hermanos. Capítulo 11, de Génesis, capítulo 11, verso número 1. Cuando habla, hermanos, de aquella gente que hablaban un mismo lenguaje, tenían un mismo propósito. Hermanos, que a Dios le dio cuidado, hermanos. Gloria a Dios, dice, era entonces toda la tierra de un lenguaje y unas mismas palabras. Estas palabras, esta gente, hermanos, hablaban el mismo idioma, hermanos. Y el líder, hermanos, decía, vamos a hacer esto, y todos vamos a hacerlo. Hermano, aquí, hermanos, dice la Escritura cómo la unidad se pusieron a hacer una torre para cuando Dios enviara otro diluvio, hermanos, se iban a subir a la torre y no se iban a morir. Hermanos, pensamos que iban a escapar de la presencia de Dios. Empiezan a hacer aquella torre, hermanos, y a construirla, hermanos. Y dice el verso número 6, me parece ahí, verso número 6. Gloria a Dios, aleluya. Y dijo Dios, fíjense, aquellos hombres hablaban un mismo lenguaje, una misma mentalidad, tenían un propósito de hacer aquella torre hasta el cielo. Y empiezan, hermanos, a construir aquella torre y ahí van avanzando y avanzando porque todos tenían en la mente una mentalidad, un propósito de hacer la torre hasta el cielo. Y ya cuando iban muy arriba, hermanos, dice la Escritura que dijo Dios, he aquí el pueblo es uno. Estaban unidos. Y todos estos tienen un mismo lenguaje, en otras palabras, un mismo propósito, una misma mentalidad, una misma mente de hacer aquella torre. Y han comenzado a obrar y luego dice, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Esta gente estaba en serio, hacer aquella torre, estaban en serio, hermanos, hacer aquella torre. Y Dios me dice, estos hombres van a lograr su propósito. Gloria a Dios. Verso número 7. Gloria a Dios. Ahora pues, dice, descendamos y confundamos ahí sus lenguas para que ninguno entienda la habla de su compañero. Hermano, allí Dios les confunde las lenguas. Ya no se pudieron comunicar. ¿Y qué pasó, hermanos? Hasta allí llegó la torre. Hermano, cuando hay diferente lenguaje en la iglesia, en la casa de Dios, la torre se va a detener. La iglesia se va a detener, la iglesia ya no va a crecer. ¿Sí me entienden? Estamos aquí. Cuando no hablamos el mismo lenguaje, hermanos, hasta ahí llegó. Aquí hemos logrado, aquí estamos una buena cantidad esta mañana y faltan hermanos de la iglesia. Hermano, y el apóstol Pablo estaba exhortando a la unidad a la iglesia de Corinto. Y esta mañana estoy exhortando a la iglesia de Gargil a la unidad, hermanos. A la unidad.
Tenemos que hablar un mismo lenguaje, hermanos amados. Tenemos que tener un mismo propósito, hermanos. ¿Qué es el lenguaje de Dios? Que nos amemos unos a otros. Dice dice Juan capítulo 13, 34. Juan 13, 34. Hermano, el lenguaje de Dios es que nos amemos porque el amor, dice, cubre todas las faltas, hermanos amados. Cuando hay amor, hermanos, las faltas se tapan. Pero cuando no hay amor, hermanos, cualquier cosa nos perturba y empezamos luego a ya no hablar el lenguaje de Dios. No, si me la hizo, me la va a pagar. Hermano, el lenguaje de Dios dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Gloria a Dios, ¿cómo se ha amado? Como os he amado, que también os améis unos a los otros. Hermanos, el amor. Cuando hay amor, hermanos, hay unidad. Cuando empezamos a dejar de amarnos, hermanos amados. Cuando no hay respeto en el pueblo de Dios. Hermanos, Dios estableció gobiernos, autoridades espirituales como también terrenales, hermanos. ¿Por qué cree usted que hay tanta delincuencia en las ciudades, hermanos? En los condados, en el estado y en la nación. Porque gente se rebela, hermanos. ¿Por qué hay tanta delincuencia? Porque hay muchos muchachos, hermanos, y señores, hermanos, ¿por qué hay muchos delincuentes, hermanos? Porque creció en una familia donde no había unidad, no había orden, hermanos amados. Y esta iglesia va a crecer. Pero tenemos que, hermanos, hablar un mismo lenguaje. Tenemos que amarnos unos a otros. Mire ahí en Efesios capítulo 4, gloria a Dios, aleluya. Verso número 32. Hay poder en Cristo Jesús. Capítulo 4, 32 dice, antes, gloria a Dios, sed los unos con los otros, benignos, o sea que seamos buenos unos con otros, misericordiosos. Él dice, perdonándonos unos a los otros. Hermano, todos fallamos, hermanos, todos ofendemos, dice la Escritura. Pero cuando hay amor se soporta, se sobrelleva, se perdona. Pero cuando no hay amor, hermanos, si a mí me cae mal, hermano, mete, hermanos. Y un día, hermanos amados, él me hace una jugadita chueca, por decir así. Con eso tiene para bajarlo de la música. Pero hermanos, si yo amo al hermano Mete, hermanos, si un día llega a las 11:30 bosteceando ahí, el amor que le tengo, hermano, pues aquí va llegando, mira tú, vente más temprano, pásale. Hermano, cuando hay amor, hermano, este es el lenguaje de Dios. Amarnos como Dios nos amó. Dice, y perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Qué importante, hermanos, el lenguaje de Dios es que nos amemos y que nos perdónenos. Ahí en Colosenses 3, verso número 13, gloria a Dios. Hermano, el amor cubre todas las faltas. Si usted y yo amamos la obra de Dios, gloria a Dios, esta iglesia va a crecer. Si todos tenemos en la mente, hermanos, un mismo propósito, hermanos, de que Dios nos llamó con un propósito. Dios nos llamó con un propósito, hermanos, de hacer su voluntad, de hablar su palabra, llevar su mensaje para que las almas sean salvas. Si usted no tiene propósito, si usted no tiene esta mentalidad, hermanos, de traer alma a Cristo Jesús, hermanos, usted no está bien sintonizado, hermanos, en el lenguaje de Dios. Miren lo que dice aquí, dice, sufriéndonos los unos a los otros. Y luego dice, y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviera queja del otro, o sea, del hermano, de la manera que Cristo os perdonó, ahí también hacerlo vosotros.
Si un hermano nos ofende, hermanos, hay que pensar, Dios nos perdonó más. Hermano, busquemos la unidad. Hablemos el mismo lenguaje. Vamos, hermanos, a compartir de gracia lo que hemos recibido. Debemos de primeramente, hermanos, amarnos, perdonarnos y después, hermanos, dar de gracia lo que hemos recibido. Compartir la palabra de Dios. Porque, hermano, para eso Dios nos llamó con un propósito, hermanos. Yo no sé qué es su propósito, hermanos. Hay gente que vive sin propósito. Hay que venimos a la iglesia nomás, es domingo. Ya salimos como que ya cumplimos, hermanos. Pero ¿qué es su pensamiento, por ejemplo, de aquí a 3 meses, de aquí a diciembre, hermanos? ¿Piensa usted venir solo a la iglesia nada más sin traer a alguien? ¿Pensamos seguir así como estamos nada más? ¿Estaremos en el propósito de Dios? ¿Estaremos en sintonía en el canal de Dios? Hermanos, en la unidad está la fuerza. En la unidad está la bendición y la vida eterna. Esta iglesia de Corinto, hermanos, vamos una más para el capítulo 1 de Corintios, donde comenzamos. Gloria a Dios, aleluya. En esta iglesia, como digo, había los 5 ministerios, hermanos, en operación. La diferencia es, hermanos, que ya empezó a crecer la iglesia. Y hermanos, dice la Escritura en el verso número 12. Gloria a Dios, aleluya. Leímos el 11. Dice la Escritura que Pablo allá en Éfeso se dio cuenta por Cloé que en la iglesia de Corinto había divisiones. Dice el verso, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, fíjense nomás, una iglesia muy grande, ya había crecido, pero ya no tenían el mismo propósito, no tenían la misma visión. Dice, yo cierto, dice que la iglesia, unos decían, yo soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. En esta iglesia de Corinto ya había 4 diferentes mentalidades. Ya había división. Ya no era el mismo propósito, hermanos amados. Unos decían que eran de Pablo. Pablo fundó la iglesia en Corinto. Otros decían que eran de Apolos. Apolos era un predicador elocuente, hermanos. Tenía carisma, tenía facilidad para convencer a la gente. Era un predicador muy elocuente y la gente decía, no, pues yo soy de Pablo. Otros decían, no, el Apolos se avienta más que Pablo. Y dice la Escritura que Apolos era un hombre, era un intelectual, era poderoso en la predicación, era elocuente, hermanos. Fácil convencer a la gente que se entregara a Cristo Jesús. Y otros decían, yo soy de Cefas, o sea, de Pedro. Ahora, los que eran de Pablo, hermanos, decían que eran de Pablo porque Pablo era el apóstol de los gentiles. Y había ya gentiles en Corinto, era gentiles, allá había gentiles y había también judíos. Los que eran de Pablo eran los gentiles porque era el apóstol de los gentiles. Los que eran de Apolos, él decía, no, es que Apolos, ese sí predica bien bonito, no como el pastor. Y otros decían, yo soy de Cefas. ¿Quién era Cefas? Era Pedro, era el apóstol de los judíos. La iglesia tenía judíos y gentiles. Los que eran de Pablo eran gentiles. Los que eran de Pedro eran judíos. Y Apolos pues se aventaba. Yo soy de Apolos. Y había otro grupo, hermanos, que decían, yo soy de Cristo. Y ¿sabe que los que decían que eran de Cristo eran los más arrogantes, hermanos? Eran los más desobedientes. No querían someterse ni a Pablo, ni a Apolos, ni a Cefas. Hermano, y hay tanta gente así, hermanos. Yo conozco varios hermanos que dicen, no, hermano, yo soy de Cristo. ¿Y quién es tu pastor? Pues Cristo. Cristo estableció aquí en la tierra pastores, en los cuales debemos de someternos a ellos, dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vosotros como aquellos que han de dar cuenta. Entonces, estos que decían que eran de Cristo, hermanos, eran desobedientes, hermanos. No querían someterse a un pastor.
eran arrogantes. Pero hermanos, y por eso el apóstol Pablo envía esta carta a los corintios, que necesitaban que unirse. Hermano, esta iglesia es una iglesia muy grande, hermanos, que había un desorden terrible de tal manera que había incesto en esa congregación. Un hombre tenía un hijo, se casó con otra mujer que no era la mamá del muchacho, y después el muchacho tenía a la madrastra como mujer. Hermano, en Corinto era una ciudad, hermanos, reconocida por no había moral, hermanos. Había mucha perversión, había mucha, no había moral. Había muchas mujeres, hermanos, que andaban buscando hombres, hermanos. Las mismas sacerdotisas del templo de Afrodita, hermanos, como dice la historia, que en el día estaban en el templo, eran como 1000 sacerdotisas, y en la noche andaban buscando clientes, hermanos. Y los de la iglesia también estaban siguiendo a esa práctica. Y por eso Pablo, hermanos, manda esta carta y luego manda la segunda carta. Hermanos, porque la iglesia estaba desordenada. Y esa iglesia, hermanos, fracasó. Porque no había unidad, hermanos amados. En la unidad está la fuerza. Hermanos, tenemos que reconocer que la división, hermanos, no es de Dios. No es de Dios. Es pecado, hermanos, causar divisiones. Pero, hermanos, en el cielo, hermanos, hubo una división. Cuando el Satanás, hermanos, y ese espíritu del diablo está aquí en la tierra, en las congregaciones, hermanos. Hermano, y en aquel tiempo, hermanos, el apóstol de Pablo, hermanos, hablaba a los ministros, a los pastores, que tuvieran cuidado de la doctrina que él había enseñado, establecido, hermanos amados. Entonces, hermanos, el punto es, hermanos, que en aquel tiempo uno decían de Pablo, de Cefas, de Apolos y de Cristo. Y lo dice el verso número 13. Dice Pablo, ¿está dividido Cristo? Hermano, no podemos estar con una mentalidad diferente y decir que somos de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Hermano, el apóstol manda esta carta, hermanos amados. Ahora, qué interesante, hermanos amados, es que cuando tengamos la misma mentalidad de hacer la voluntad de Dios, todos, hermanos, cuando tengamos todos un mismo propósito, hermanos, de compartir la palabra de Dios con alguien más, hermanos, ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahorita, se va a llegar el año y vamos a estar los mismos, entre el año, los mismos, se acaba el año y los mismos, si no hacemos nada. Tenemos que movernos, todo lo que tiene vida tiene movimiento. Entonces, hermanos, tenemos un Dios maravilloso, gloria a Dios. Entonces tenemos que reconocer que los creyentes, hermanos, tenemos que permanecer unidos. En el devocional, hermanos, como Cristo es la cabeza. Hermanos, el apóstol Pablo también comparó, hermanos. Comparó la iglesia de Cristo Jesús como el cuerpo humano. Dice que todos los hermanos componemos el cuerpo de Cristo. Hablando de una manera figurativa, el cuerpo humano. En la iglesia hay cabeza, hay ojos, hay oídos, hay manos, hay pies. Hermano, y así como dice Pablo, que así como el cuerpo, si usted se machuca un dedo, hermanos, le duele hasta el alma. Así en el cuerpo de Cristo Jesús, cuando alguien, hermanos, está de alguna manera sufriendo, de alguna manera, hermanos, debe dolernos también a todos. Porque somos el cuerpo, somos la familia de Dios. Y esta mañana, hermanos, el consejo es que nos unamos, hermanos. Yo no estoy diciendo que estamos separados, no.
que a lo mejor es un recordatorio porque esta iglesia va a crecer. ¿Y sabe por qué va a crecer? Porque usted y usted van a traer hermanos nuevos. Si usted no trae a nadie, aquí van a estar los mismos, hermanos. Las ovejas producen ovejas. Hermano, mucha gente tiene la ventaja, no, es que el pastor tiene que ir a buscar gente y tiene que traer y tiene que llevar. Hermano, el pastor es solamente para alimentar, para cuidar las ovejas. En lo literal, hermanos, las borregas paren borreguitos y borreguitas, no el pastor. El pastor las cuida, las alimenta, les da alimento, hermanos amados. Pero las ovejas paren ovejas. Y esta debe ser nuestra mentalidad, hermanos. El propósito de cada uno de nosotros, hermanos, es traer almas. Las almas son de Dios. Las almas son de Dios. Y dice que leímos en Proverbios 3:24 que Dios va a recompensar a cada uno, va a recompensar según lo que haya trabajado. Hermanos, tenemos un Dios maravilloso. Hermanos, la unidad, aún en las compañías de trabajo. Cuando la gente hace su trabajo, hermanos, las compañías crecen. Pero cuando hay puros flojos, hermanos, la compañía va a quebrar. Así también en la iglesia, hermanos, cuando haya una unidad, hermanos, perfectamente unida, hermanos, esta iglesia va a crecer y va a crecer, porque yo lo creo con todo mi corazón. Hermano, es cierto que esta pandemia, hermanos, ha debilitado a muchos hermanos, ha debilitado las iglesias, las congregaciones, mucha gente ya no está yendo a la iglesia. Alguna gente dice, no, ahora no voy a ir, voy a hacer esto, al cabo la oigo la miro por el Facebook. Y hay gente que no viene a la iglesia porque, no, pues acá, ahí la miro por Facebook, hermano. ¿Por qué no fue a la iglesia, hermano? ¿Por qué no fue a la iglesia? No, hermano, no fui, pero como que ya lo miré, ahí lo oí. Hermano, Dios no quiere una iglesia, ¿cómo se dice cuando dan el puro retrato ahí en las sillas? Hermano Carlos, virtual. Hermano, hoy en día la iglesia del Señor es virtual. Allá está en la casa viendo nomás el Facebook o el YouTube, hermanos, pudiendo estar en la casa de Dios. Hermano, entonces dice el verso número 14. Gloria a Dios. Dice Pablo, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Entonces, hermanos amados, había un problema en la iglesia de Corinto. Esa división. Y el apóstol Pablo, como él fue el que fundó esta iglesia en Corinto, hermanos, él tenía cuidado, hermanos. Porque ya habían entrado ahí, ya había, como digo, judíos que creían todavía en la ley de Moisés. Y había gentiles que ya no tenían que circuncidarse. Hermanos, y ya se inclinaban unos a otros, hermanos. ¿Y sabe usted que esto pasa en iglesias grandes, hermanos? Porque hay varios predicadores. Aquí también tenemos varios predicadores, hermanos. Quizá alguien diga, no, pues a mí me gusta cómo predica el hermano Carlitos. Se avienta más que el pastor. Habla con palabras bien suavecitas con mucho amor. Hermano, el hermano Carlitos debe predicar a Cristo. Debe de predicar la unidad de la iglesia. Debe predicar que hay que amarnos, que hay que respetarnos, que hay que perdonarnos, hermanos amados. Hermanos, debe haber el mismo propósito en los predicadores de que el nombre de Cristo sea enaltecido y glorificado. Ganar almas y que las almas son de Dios. Hermanos, ese es el propósito que tenía Pablo, hermanos. Pero él, hermanos, se va de Corinto, hermanos, y establece, él tenía el ministerio como de misionero, hermanos. Iba levantando iglesias y dejaba a un pastor ahí y seguía adelante, hermanos. Entonces, como digo, hermanos, esta iglesia va a crecer. Y tenemos que, hermanos, cuando hay cambios, hermanos,
Si hay cambios, tenemos que cambiar. Gloria a Dios, aleluya. Y un hermano decía que cada cambio duele, hermanos. Cada cambio duele, no es fácil cambiar, hermanos. Muchos estamos, hermanos, tenemos la mentalidad desde niños jóvenes, una manera de ver las cosas. Pero cuando ya, hermanos, estamos en el camino de Dios, tenemos que cambiar la mentalidad. Si alguien, por ejemplo, era celoso, por decir así, hermanos, tiene que dejar ese vicio o esa conducta, hermanos. Tenemos que cambiar y los cambios no son fáciles. Entonces, imagínense que todos, hermanos, nos propongamos a cambiar nuestra manera de vivir. Llegar a la casa hoy, hermanos, y decirle, Señor, dame gracia con mis vecinos. Dame gracia con mi papá, con mi mamá, con mi esposo, con mi esposa. Dame gracia, Señor, que yo pueda hablar de tu palabra y que la reciba y que venga conmigo a la iglesia. Imagínense, si aquí estamos unos 40 ahorita y cada uno traemos un visitante, seríamos 80. Póngale que no se queden 40, que se queden 10. Y así, hermanos, continuamente, hermanos, esta iglesia pronto será insuficiente. Yo he pensado pegar a esta iglesia por acá unos 20 pies. Y se va a hacer con la ayuda del Señor. Lo vamos a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Lo vamos a hacer. Hermanos, tenemos que prepararnos porque algo grande viene. Hermano, cuando usted pide algo grande, va a recibir algo grande. Si usted pide poquito, va a recibir poquito. Una vez cuenta que un hermano andaba a pie. Y dice, hermanos amados, yo ando a pie, yo le voy a pedir a Dios aunque sea una carcachita vieja. Una carcachita vieja. Dice, qué mentalidad de hombre. Y luego dice, ¿cuántos vamos a orar por el hermano porque es una carcachita vieja? Y algunos dijeron amén. Y otros no dijeron nada. Estaban silencitos, así como ustedes que no dicen gloria a Dios. Muchos estaban silencitos. Y luego dijeron, no hermano, pide un carro nuevo, ¿para qué quiere carcacha? Y luego estaba un joven por ahí, así como el hermano Metio. Y le dice el pastor, hermano, pase para acá, joven. Dice, ¿usted se quiere casar? Digo, sí, hermano. Dice, ¿a usted le gustaría una viejita o una muchacha? Dice, pues una muchacha. Dice, ¿cómo aquel hermano pidió una carcacha vieja, habiendo carros del año? Hermano, si usted pide algo chiquito, va a recibir algo chiquito, hermanos amados. Si hermano Mete pide una viejita, pues yo le voy a mandar una viejita. Hermano, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Usted mírese aquí esta iglesia como que ya no hay donde sentarse, hermano. Mire la iglesia llena, hermanos. Cambiamos de mentalidad. Vamos a unirnos, vamos a traer gente para la honra y gloria de Cristo Jesús. Tenemos que tener un propósito en la vida, hermanos. Si usted no tiene propósito, entonces Dios nos dio una mente para pensar. Si usted nomás viene, muchos tenemos ya aquí años viniendo aquí, solos. No invitamos a nadie. Alguien dice, es que invito, no quieren venir. Siga invitando. Y aquí ya tenemos 5, 10, 15 años solos. ¿Qué espera usted en otros 10 años? ¿Estar aquí solito nomás sin tener a nadie? Gloria a Dios. Tenemos que cambiar. Necesitamos casar a Mete para que haya otra muchacha al lado de él. Dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Hermanos, tenemos que, hermanos, movernos, hermanos, el tiempo es corto ya. Hermanos, el diablo está tomando ventaja de este tiempo. Como digo, hay hermanos virtuales que ya nomás se mantienen en la casa viendo
y luego miran un predicador, miran otro predicador y empiezan a comparar como los hermanos de Corintio. El hermano Lupe predica así, pero predica mejor acá el hermano Jimmy, predica mejor el hermano Luis, predica mejor el hermano Treviño. Ya estamos, hermanos, comparando los predicadores, hermanos. No hagamos eso. Vamos a, dice la Escritura, examinar todo y retener lo bueno. Hay hermanos que se la pasan en el Facebook, hermano, viendo diferentes predicadores. Y qué bueno, hermano, para aprender lo bueno, hermano. No todo es bueno. Hemos conocido hermanos y hermanas, hermanos que se han metido a este aparato. Y después, hermanos, ya agarran otra mentalidad y se han salido de la iglesia. No, es que ustedes aquí todos están mal. Yo sí tengo la verdad. Conocemos gente así, hermanos. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es el efecto de eso? La ruina de la iglesia. Yo aquí he dicho, hermanos, si alguien no cree como se cree aquí, este no es lugar para usted. Este es lugar para usted. Y aquí no queremos escándalos. Aquí se va a creer como se cree aquí, no como dice la palabra de Dios. Si usted no cree como se cree aquí, hermanos, este no es lugar para ti. Y si me doy cuenta que alguien anda con cosas así, yo voy a hablar con usted, hermano. Usted, hermana. No queremos aquí división, no queremos trastornar la iglesia. No queremos que la iglesia se detenga, queremos que la iglesia crezca. Y la mentalidad es, hermanos, hacer la voluntad de Dios, seguir lo que dice la palabra de Dios. Creo que tenemos una doctrina sana en este lugar. Y así pensamos seguir, hermanos, porque Dios es santo, Dios es amor, Dios es fuego consumidor también. Así es que, hermanos amados, esta mañana, como digo, el punto es que estoy exhortando a la unidad de la iglesia. Hermanos, tenemos planes, vamos a hacer la agenda para el próximo año. Este año, si Dios quiere, vivimos, hermanos, queremos movernos más. Queremos tener aquí más actividades. Queremos tener servicio de varones y también servicio de mujeres también. Queremos movernos, queremos tener queremos movernos, hermanos. Queremos cambiar, queremos hacer algo diferente, hermanos. Porque si no hacemos algo diferente, aquí vamos a estar otro año más y los que siguen, los que Dios nos dé. Pero si empezamos a hacer cambios, hermanos, para beneficio de la obra de Dios, hermano, creo que Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Y es lo que Dios quiere bendecirnos. Y yo también quiero que Dios le bendiga también a usted. Pero, hermanos, tenemos que seguir adelante. Verso número 15. Verso número 15 dice: para que ninguno diga que habéis sido basados en mi nombre. Hablando Pablo, verso 16. Gloria a Dios. Dice Pablo, también va a usar la familia de Estebanes, mas no sé si he usado algún otro. Verso 17. Gloria a Dios. Dice Pablo, porque no envió Cristo a usar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Verso 18. Algo interesante el verso 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la palabra de la cruz? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Dice Pablo, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Dice, más a los que se salvan, es a saber, a nosotros, dice, es potencia de Dios. La palabra de la cruz, hermanos, es Cristo Jesús, cuando estaba en aquella cruz. Dice Juan, en capítulo 1 de Juan 1:1, dice, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y aquí dice, porque la palabra de la cruz es locura. Se refiere a Cristo Jesús, hermanos. Mucha gente, hermanos, no cree en la palabra de Dios. Mucha gente, cuando usted empieza a cambiar en su manera, en su apariencia personal, en su carácter, ¿qué dice la gente? No, ya te lavaron el coco. Cuando la gente viene a oír la palabra y empieza a cambiar, hermanos, en su carácter, su comportamiento, su aspecto personal, la gente empieza, no, tú también te lavaron el coco, ya pareces esto, pareces el otro y pareces aquello.
Empiezan a criticar. Cuando ven cambios, hermanos. Hermano, esta iglesia, hermanos, ¿es una iglesia de qué? ¿Qué dijimos al principio de año? Una iglesia de influencia. Hermano, tenemos la responsabilidad de influenciar a alguien. Hermano, en la televisión están artistas, hermanos, que influencian la juventud. Se pintan el pelo de un color, artistas, y ya vemos allá en la calle muchachos o muchachas con el pelo pintado. El artista trae un arete aquí o un arete acá, y vemos jóvenes y jovencitas influenciadas por ese artista, Hermano, usted y yo también podemos influenciar a alguien, hermanos, en nuestra manera de hablar, de conducirnos también, en la manera de vestirnos, honestamente, con modestia. Podemos influenciar a alguien. Hermano, y cuando empiecemos a ser hombres y mujeres de influencia, vamos a ver la diferencia. ¿Estamos aquí, hermanos? Creemos que esta iglesia pronto se va a llenar. Nomás 2 amenes. Creemos que este lugar se va a llenar. Esta mañana faltan varios hermanos. Faltan de menos unos días. De menos. Hermanos, pero queremos, con la ayuda de Dios, para el fin de año, hermanos, queremos ver algo diferente. Y para ver algo diferente, tenemos que ser diferentes. Todo lo que tiene vida tiene movimiento. Alguien dijo, gloria a Dios. Hermanos, hay tantas cosas que Dios quiere para nosotros, pero tenemos que ponernos en serio con Dios. Tenemos que empezar, hermanos, a pedirle a Dios. Dice que el que pide recibe. Señor, dame gracia. Dame a mi hijo para ti, a mi hija. Dame a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, mi esposo, mi esposa. Empezar a reclamarle a Dios. Pero tenemos que cambiar. Si usted le decía a su hijo, no hombre, tú nunca vas a cambiar, lo estamos arruinando. Ya le estamos metiendo en la mente que no va a cambiar. Y Señor, y hijo, me dijo, mira mi hijo, Dios te ama. Y él va a decir, yo no voy a cambiar. Porque ya le metimos en la mente, tú no vas a cambiar. Pero si le decimos, yo me acuerdo de un testimonio de un hermano que es pastor en Dona. El hermano dice él cuenta que su mamá era cristiana y él no, él era bien borracho. Y la mamá, hermano, siempre oraba por él. Dice este hombre, este hermano pastor, dice que llegaba a la casa bien borracho, llegaba y se tiraba en la sala ahí, bien borracho. Y ahí está la mamá. Mijito, tú eres un hijo de Dios. Tú vas a ser un hijo de Dios. Y dice que era en su borrachera, hermanos. Bien para en el sofá, ahí oía que su mamá estaba orando y que decía, mi hijo, tú eres un hijo de Dios. Y él bien borracho. Hermanos, al tiempo, hermanos amados, se le metió en la cabeza que su mamá decía, tú eres un hijo de Dios. Aunque esté allá como usted, la gente como quiera oye, hermanos, y lo que usted le dice a alguien tiene un potencial, hermanos. Y yo lo conozco a él, hermanos, ahora es un pastor y él testifica como su mamá, hermanos. No sé cuántos han oído también un canto que está en la radio que dice que en la iglesia la mamá era cristiana y él no. Y cuentan que parece que él andaba en una pandilla, hermanos. En el canto dice que un día, hermanos, en el templo había oración en el templo. Y dice que él estaba en su casa y de repente sintió ir a buscar a su mamá para decirle algo. Y cuando llegó al templo, dice que estaba la viejita, la hermana ya ancianita, estaba, Señor, salva a mi hijo, donde quiera que sálvalo, Señor. Y el muchacho estaba afuera oyendo. Él venía a preguntarle algo a la iglesia. Y oyó como la mamá estaba, hermano, gritándole a Dios, Señor, salva a mi hijo. Y este muchacho estaba oyendo afuera y eso lo impactó.
Hermano, y cuando llegó a la casa, llegó, hermano, pensando diferente. Hermano, qué importante es que usted y yo le diga a su hijo y a su hija, tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Al esposo o a la esposa, tú eres un hijo de Dios. A nuestros hijos, nuestras hijas, a nuestro papá, mamá, papá, usted es un hijo de Dios, mamá, usted es una hija de Dios. Repítaselo, repitámoslo. Yo tenía carga por mis padres, hermanos, mucho tiempo. Mi papá tenía 90 años y estaba ahí sin el Señor. Mi mamá 85 y sin el Señor. Y empecé a llorarle a Dios, Señor, mi papá, Señor, mi mamá. Aquí se bautizaron mi papá de 90 años, mi mamá de 86. Hermano, pero tenemos que llorarle a Dios. Mire como dice ahí en Judas, capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor Jesús. Verso número 20 al 25, gloria a Dios. Judas capítulo, tenemos un capítulo. Verso 20. Mas vosotros, dice Judas, no Judas Iscariote, el otro Judas. Había dos Judas. Mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. O sea que te fundamentes en la fe de Cristo Jesús. Dice, orando por el Espíritu Santo, verso número 21. Conservaos en el amor de Dios. Que nos mantengamos amando a Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Verso 22. Dice, y recibid a los unos en piedad, discerniendo, fíjese, recibid a los unos en piedad, discerniendo, o sea, recibir, hermanos, aquellos que no han entregado su vida a Cristo Jesús. Recibe a los hermanos en piedad, en buena manera. Dice el verso número 23. Miren, hermano, que 23 dice, mas haced salvos a los otros por temor. Esto es para usted, para mí. Dice, mas haced. La palabra haced, hermanos, es un mandamiento. Es un imperativo, es mandamiento. A usted dice, mas hacer salvos a los otros por temor. ¿Cuáles otros? Los que no son salvos. Usted y yo tenemos el mandamiento de parte de Dios, hacer salvos a los otros por temor. Y luego dice, arrebatándolos del fuego, hermanos. La persona que no ha entregado su vida a Cristo Jesús, ya está, hermanos. Ya está, ya va cayendo el fuego. Ya va para el infierno. Y usted todavía puede arrebatarlo. Gloria a Dios, arrebatándolos del fuego. Imagínense que su hijo se está quemando y usted se va a quedar ahí muy viendo nomás, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, meternos y arrebatarlo y sacarlo, aunque mucha gente se ha quemado sacando a sus hijos, hermanos. Pues así dice la Escritura, que usted y yo debemos arrebatar del fuego, hermanos, aquellos que no han entregado su vida a Cristo Jesús. Pero ¿cuántos estamos muy quietecitos? Tenemos hijos, tenemos hijas que no sirven a Dios. Estamos viendo que van para la lumbre y no estamos haciendo nada. Hermano, es tiempo de empezar a clamar a Dios. Es tiempo de llorarle a Dios, clamarle a Dios. Dice la Escritura, clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. Arrebatándolos del fuego, dice, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. Verso 24. Gloria a Dios. Dice, a aquel que es poderoso, refiriéndose a Cristo Jesús,
Aquel que es, pues que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensible con grande alegría. Fíjese nomás, cuando usted y yo rescatemos a alguien del fuego, hermanos, va a haber alegría. Alegría. Hermanos, yo creo que es tiempo, hermanos, de realmente ver con los ojos espirituales, hermanos amados. Porque dice la Escritura que a unos viendo no ven, oyendo no oyen, porque el corazón está endurecido. Dice el verso número 25. Gloria a Dios. Dice, al Dios sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Yo digo, amén. Hermanos, qué hermoso. Pónganse de pie y vamos allá al libro de Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor Jesús. Pasen los músicos. Hermanos, hay gente que ve y no ve. Oye y no oye. Porque tiene el corazón endurecido. O sea, no nos duele ya nada. Ya no hay moral, ya no hay sentimientos, hermanos. Vemos un hermano que está sufriendo, hermanos, que está batallando. Y no nos conmueve nada. Seguimos igual. Somos el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Hechos capítulo 28, verso 26 y 27. Dice, diciendo, ve a este pueblo, gloria a Dios, y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Hay gente que oye y no entiende, hermanos. Y viendo veréis y no percibiréis. Luego sigue diciendo, el 27. Porque el corazón de este pueblo se ha encrozado o se ha endurecido. Hermano, cuando el corazón está endurecido, ve y no ve, oye y no oye. No hay sensibilidad. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. De los oídos oyeron pesadamente. Sus ojos taparon porque no vean con los ojos. Oyen con los oídos. Llenan de corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces hay gente que oye y no oye, ve y no ve. Hay corazón endurecido, hermanos, y no se convierten a Dios. Y Dios, hermanos, quiere salvar las almas. Así es que, hermanos amados, ánimo, gloria a Dios. Vamos a cantar un canto por los músicos y enseguida nos despedimos. Y recuerde que allá afuera tenemos cajas de dispensas. Nadie se vaya. Va a alcanzar de menos una, va a alcanzar. Amén, hermano. No rechaces la verdad. Tus ojos hoy abrieron. Denuncia toda la maldad. Alabado sea el Salvo será. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin
hermanos, Dios les bendiga, hermanos, y el próximo domingo le esperamos. Tenemos cita en los jueves a las 7 de la tarde y no se quede en casa. Si puede venir, venga. El otro domingo quiero orar por ustedes también. Necesitamos orar, hermanos, para que Dios nos bendiga y sigamos adelante. Así es que Dios les bendiga, bendiciones, y aquí estaremos el próximo jueves y el domingo también. Dios les bendiga. Y era una escalera la que Jacob veía. Era una escalera la que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Y está cayendo tu gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, tu gloria